orar, agradecer a Dios por este tiempo que Él nos permite. Es un regalo de su gracia poder estar juntos aquí, escuchando de su palabra. Oramos. Señor, te agradecemos, Padre, por este día, tu cuidado, porque nos permitiste empezar el día, Señor, haciendo memoria de ti, del sacrificio, de la salvación tan grande que tenemos, Señor, escuchando de cómo nos confiaste, Señor, el Evangelio, de cómo nos diste a conocer, Señor, del plan de salvación desde la eternidad, hablando a seres tan finitos, Señor, tan limitados, Señor, en términos eternos. Te queremos agradecer por eso, agradecer tu presencia en nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu y también, Señor, en este lugar, porque sabemos que tú habitas en medio de tu pueblo, Señor, en medio de las alabanzas. Te rogamos esta noche que las recibas, Señor, y que hables a nuestro corazón, como siempre lo haces, que pongas a disposición, que pongas, Señor, en nosotros, en cada uno, la disponibilidad y la sensibilidad de poder escuchar. Gracias, Padre, dejamos todo en tus manos y rogándote, Señor, que pueda recibir este tiempo, Señor, y que pueda ser con sinceridad desde lo profundo del corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un pasaje nada más en Hebreos que habla acerca de la palabra de Dios, de estar atentos, de con más diligencia atender. Y hay un versículo, habla de temer también, un versículo en Hebreos 4, versículo 12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo ese el efecto de la palabra en nuestras vidas, y a veces cometemos el error de descuidar la palabra, de olvidarnos de la palabra de Dios, dándole importancia a otras cosas, cuando lo realmente importante es la palabra de Dios eterna. Bien, vamos a cantar en este momento relacionándolo con la palabra de Dios, que es allí donde Él se da a conocer, se manifiesta a nosotros. El coro 56 que dice: abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor.
nadie verá al Señor. Y es ahí en su palabra donde Él se da a conocer, donde Él se manifiesta, donde Él nos habla, donde Él nos anima, nos da dirección. Me gustaría también seguir con este tiempo de adoración. Otro coro, mi roca, cuando estamos débiles, ¿verdad? Cuando hay tormenta, qué hermoso que el creyente, ¿verdad?, tiene la seguridad y la firmeza. Una parte de esta canción dice, mi ancla firme está en Él. Así que qué bueno, ¿no?, que podamos contar con Él, con eso. Poder cantar que un día Él regresará, esa es nuestra esperanza, en su presencia estaremos, pero qué hermoso, sin mancha, sin pecado, ante Él, justificado
por la fe y desde ya podemos disfrutar de esa realidad, de esa condición en nuestras vidas. Así que agradecemos al Señor por eso. Seguimos cantando un último coro, el coro número 128, en la casa de Dios. Y bueno, a manera de comentario nada más, ayer tuvimos la visita de Ale aquí en la iglesia y era muy, yo me sorprendí mucho porque se alborotaba y gritaba. Yo le dije, Berta, ¿qué le pasa? Berta lo entiende todo. Está contento porque está en la iglesia, dice. Y estaba, pues, miraba para todos lados los músicos, como que reclamaba que estaba solo. Y yo digo, qué hermoso, ¿no? Lo que pasamos ayer con el Ale. Nos decía amor por la casa del Señor, ¿no? Por los servicios. Bueno, este canto habla algo parecido. Dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Finalizamos con este coro.
lección, ¿no? Que nos da el Señor a través de la vida de Lale también, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio de Esdras. Para eso va a venir nuestro hermano Carlos. Bueno, buenas noches a todos. La verdad, los que vienen leyendo Esdras dirían, ¿por qué este pueblo no estaba cantando esta canción, no? Tan contento de estar en la casa de Dios, de hacer ofrendas de obediencia, en lugar de la fachada de la ofrenda que estaban haciendo. Pero bueno, con esto es lo que se encontró Esdras. Bien, no sé si lo dijiste, pero sigamos orando por David, que todavía no se encuentra el cirujano. Así que bueno, hoy hablé con Rosy y me dice que se estaba desinflamando. Le digo, bueno, si se tiene que desinflamar mucho, tiene como para un mes más o menos. Más o menos, pero bueno. No, hay que orar porque lo estaban por operar y no aparecía el cirujano. Así que recuérdenlos en sus oraciones. Bien, Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Vamos a recordar 5 minutos por dónde venimos, así sabemos a dónde vamos. Habíamos visto en Esdras algunas cualidades preciosas de un líder, como un líder totalmente dedicado, preparado para esa obra, un líder confiable, un hombre no solamente confiable, sino con iniciativa. En los capítulos 7 y 8, de todas las cosas que le vimos hacer a Esdras. Había preparado la ley, su confianza de todo lo que le habían entregado, y después tomó decisiones para llegar a Jerusalén con un grupo de 5 o 6 mil personas en un viaje de 1500 kilómetros, que le tardó más o menos unos 4 meses y medio, 5, en llegar a través de un desierto, bastante complicado, pero no nos da mucho detalle. Llegan a Jerusalén, tenía 2 misiones o 2 trabajos que hacer en su misión. El primer trabajo era entregar todas las cosas como se le habían dado del reino a la gente de Jerusalén, pasar las cartas a los gobernantes de esa tierra detrás del Éufrates, de esos gobiernos, y hacer las ofrendas que le había pedido el rey que haga, que compre y que haga. Todas esas cosas las había hecho después de descansar 4 días ahí en Jerusalén, y luego, pasado más o menos unos 4 meses, le vienen algunos de los principales de las casas paternas a decirles que había un pecado muy importante en todo el pueblo, que los principales jefes de las provincias eran las jefes de las casas esas paternas eran los primeros, o los gobernadores eran los primeros en hacerlo, pero también estaba involucrado el pueblo, los sacerdotes y los levitas, todos estaban mezclados. Este gran pecado de que no se habían separado de los pueblos de la tierra. Estos pueblos de la tierra, ¿cómo no se habían separado? Si no se habían dado hijas con hijos y hijos con hijas, y quizás, como decía Malaquías, que habíamos visto, muchos se habían divorciado de sus mujeres judías para juntarse o casarse con mujeres extranjeras. Habíamos aclarado muy bien también, de paso, por la duda, que no era el problema de la gentilidad de las mujeres o de los hombres, sino era que se tenían que convertir a un Dios y no ser extranjeros de un Dios extraño. Que sigan a sus dioses y que esa mezcla tenga 2 consecuencias trágicas. Una en un aspecto profético, del cual desde Abraham le había dicho que de esa línea iba a llegar aquel que iba a bendecir a todas las naciones, mantener un pueblo puro, un linaje santo. Y por otro lado, un aspecto práctico de que se iban a contaminar con las abominaciones de esa tierra. Las abominaciones de esa tierra eran verdaderamente abominaciones. Daban sus hijos al fuego, había orgías en los cultos, sacerdotisas que estaban
en relaciones sexuales adorando a sus dioses. La verdad que era una cosa tremenda como adoraban esos ídolos en la tierra, y ellos se fueron tras esas mujeres o tras esos hombres sin que ellos se conviertan a Jehová. Acuérdense del caso de Ruth, ¿no? Muy claro que se volvió a Jehová y quedó, y después es la abuela, la tatarabuela de David. Bien, ese es el problema confesado a Esdras. Esdras venía quizás con muchas expectativas, venía con el corazón latiendo, me imagino, todo el camino, con lo que amaba a Dios, con lo que amaba la palabra de Dios, y que el otorgamiento del rey a él era decirle: mira, cuando llegues a Israel, lo que vas a tener que hacer es enseñar la ley y poner gobernadores y que gobiernen según las leyes de tu Dios. Era tremendo la misión que tenía, lo que el rey le había otorgado era tremendo. Entonces, seguramente vendría con tantas expectativas de que este pueblo, que hacía más o menos unos 90 años había salido de esa tierra, que habían construido el templo, llegar y que estén en una condición tampoco de impecabilidad, pero por lo menos adorando a Dios en la casa de Dios, por lo menos los sacerdotes rindiendo culto, los levitas trabajando, el pueblo, aunque sumisa a las leyes de Persia, guiándose para la voluntad de Dios. Y lo que se encuentra es esto: es semejante pecado que destrozaba la identidad del pueblo, el propósito del pueblo y todo lo que significaba ser pueblo de Dios. Así que se encuentra con este impacto. Y habíamos dicho que, como siempre, desde del 7 en adelante habla de Esdras, que no estaba mal hablar de Esdras, como lo habla el mismo libro, no es sacar algo de contexto. Entonces veíamos un líder preparado, un líder confiable, un líder con iniciativa, y en el capítulo 9, un líder santo, que se enfrenta al pecado del pueblo. Entonces, lo primero que vimos es el reconocimiento de la autoridad espiritual del santo. Porque esta gente estaba viviendo hacía muchísimos años en un pecado que le eran indiferente y no confesado. Que vivían así. O sea, vivían haciendo el culto, pero sus vidas estaban totalmente en contradicción con la palabra. Y había ya insensibilidad al pecado. Y había, quizás en algunos que se daban cuenta, una tolerancia tremenda en el pecado del pueblo. Y cuando viene Esdras y quizás empezó esa obra de tratar de poner la ley en Israel, a los 4 meses, que según el capítulo 10, vienen a él. O sea, recurren a él. Hay un reconocimiento en que él puede hacer algo. Habíamos hablado que cuando alguien pone la palabra y llega el santo a poner la palabra, hay reacción. Hay algo que las apariencias de la superficie se caen y salen las miserias de la profundidad. Acá había una religión monoteísta que rendía culto a un Dios llamado Jehová, pero sus vidas estaban muy distantes a lo que ese Dios les pedía. Entonces, que el mismo santo venga a poner la palabra genera una reacción y saca a luz el pecado. Hay un reconocimiento de la autoridad espiritual, por eso vienen a él. Ahora, después hay una denuncia, que es el versículo 2. Le digo el versículo 1 y el versículo 2 de estos principales. Y en el versículo 3, que la denuncia era lo que veníamos hablando. En el versículo 3 habíamos visto la reacción del santo ante el pecado del pueblo. Y vemos en el versículo 3, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la predicación de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. El santo reacciona al pecado. Me había puesto a pensar después en esta comparación que les había hecho con Nehemías. Nehemías 13, también unos se habían juntado con las extranjeras, los agarró Nehemías y le dijo:
muchachos los maldije, los mandé a freír churros, los agarré a trompadas, acomódense. Pero después me puse a pensar, y la restauración que vino a hacer Esdras es al corazón, es a la ley, es a poner la ley en los corazones. La de Nehemías fue restaurar un muro. Los dos espirituales con diferentes funciones, y con diferentes reacciones al pecado, pero reaccionan. Ese es el punto. El santo ante el pecado no queda indiferente. El santo algo hace, o se indigna, o se entristece, pero no queda, sí, bueno, pasa. Ya hay algo en nosotros que no está funcionando bien. Es como un vigía, ¿viste? Cuando el pecado se nos acostumbra y perdemos la sensibilidad al pecado nuestro y al pecado de los demás, y ya nos da medio lo mismo, es como que se nos rompió el vigía del motor. Hay algo que no nos está marcando que estamos caminando en santidad. El santo reacciona. Y Esdras reaccionó con una angustia profundísima por el pecado del pueblo. Quizás por el temor del que sabía él, porque conocía la Escritura, de lo que podría pasar con el pueblo ante tal desafío, ante tal pecado. Y más un pecado que era de la parte política, de la parte del pueblo y de la parte religiosa. Todos estaban en ese pecado. Tremendo de haberse mezclado con las mujeres de otras tierras. Entonces Esdras, semejante angustia interior, la expresa exteriormente, rasgando su vestido, que era una muestra cultural en esa época antigua de un extremo dolor. Era un dolor que lo vemos a Job, rasgarse las vestiduras cuando le cuentan que sus hijos se murieron. Es una angustia que Josué se rasga las vestiduras cuando pierde Israel en Ai. O sea, la nación pierde una guerra, perdemos hijos. Y hay un dolor por el duelo y por la derrota de un pueblo en la guerra, y que se compara, es porque es la misma expresión a un hombre que conoce o se entera de un pecado tal. Rasgó sus vestidos internos y externos, la parte de la túnica y la parte dice, mi vestido y mi manto. Eso que sentía por adentro se expresó hacia afuera en esa amargura que rasga todo. Pero no quedó en eso, porque después se arranca la barba y se arranca los pelos. Fíjense el dolor que le causa arrancarse. Se infringía dolor, porque no podía creer lo que estaba pasando. Su obra parecía como decir, ¿a qué vine a este lugar? Vine a acomodar el pueblo y me encuentro al pueblo y a los que tienen que estar pegados al Señor totalmente indiferentes a la palabra. La obra está truncada de arranque. ¿Para qué me trajiste? Es una locura lo que está pasando. Quizás nosotros no dimensionamos bien porque tampoco vamos bien a fondo a esa identidad, a ese propósito, a esa simiente santa que tenía que ser guardada. Y además el pecado que siempre condujo a la destrucción de ese pueblo. Lo que estaba sintiendo Esdras era tremendo por el pecado del pueblo. Y fue tal el impacto que no queda ni parado. Ni parado, dice que se sentó. Algunos comentaristas hablan de que la denuncia fue a la mañana y estuvo hasta el sacrificio de la tarde. Varias horas sentado, conmovido, totalmente aturdido por el impacto que le causó la noticia de semejante pecado en el pueblo. Quedó en silencio. Esto es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Bueno, hablábamos muchas cosas el otro día. Algunas de las que hablamos era de que el impacto del pecado, el impacto del dolor, el cristiano lo siente. El cristiano lo siente. Nosotros a veces asumimos que la espiritualidad es no sentir dolor cuando hay que sentir dolor. Es maduro, mirá, no lloró. Es maduro, se ha mantenido como una roca en semejante lugar.
en semejante momento de su vida o en semejante noticia que le llega. Bueno, Esdras no hizo así, Jesús no hizo así, nadie hizo así. No sé por qué lo asociamos. El impacto del dolor llega a lo más profundo de los corazones. Este es un impacto muy santo. Hablamos de un santo. Porque el dolor es por el pueblo. Él era inocente. Él no había cometido nada de lo que están cometiendo. Es más, hace 4 meses que estoy. Esto ya vienen emparentando hace rato. Y lo otro que decíamos es que, una de las cosas más que decíamos, era de que el pecado generalmente a los espirituales y a los santos les causa tristeza. A veces nosotros muy humanamente criticamos, murmuramos, a veces muy humanamente nos enojamos. Y Pablo le dice a los corintios, ¿no deberías haber más bien lamentado por aquel que cometió tal acción? El Espíritu Santo, cuando hay algo que lo frena de nuestras vidas, el pecado, la terquedad y tantas cosas, dice la Biblia que se entristece. Cuando Dios en Génesis 6 vio la maldad, dice que le dolió en el corazón. Y estaba mirando que Jesús, está bien, iba a sufrir la ira de Dios, pero también iba a cargar con el pecado. El santo se iba a identificar con nuestro pecado. ¿Y qué pasó en Getsemaní? Qué angustia tan profunda. Qué angustia tan profunda que caían gotas de sangre, de sudor. Así que bueno, el hombre santo es reconocido, su autoridad espiritual. El pecado, él tiene una reacción, el hombre santo, al pecado del pueblo, y quedamos en esto, en la búsqueda del santo, en esa angustia del pecado. ¿Dónde busca el santo? ¿Dónde buscó Esdras? ¿Qué hizo Esdras con todo esto? Bueno, y ahora me acompañan a los versículos 5 y una partecita del 6 y oramos. Dice así: y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y le dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Vamos a orar. Padre amado, queremos en esta noche ponernos en tus manos, rogarte que tu palabra hable en nuestro corazón y que podamos ver en Esdras y en tu palabra el corazón de un hombre que verdaderamente quiere honrarte y que ama a tu pueblo. Bendice, Señor, este momento y llega con tu palabra a nuestros corazones. Te rogamos por la iluminación y la claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy. ¿Dónde busca el santo? El santo quedó impactado. Esdras, que vamos a hablar de Esdras. Esdras quedó impactado por el pecado, quedó destrozado, quedó derribado, quedó aturdido, porque cayó en el piso, rasgado su vestido, sacado la barba. ¿Se imaginan esa imagen? Uy, mírenlo a Esdras, después lo vamos a escuchar, pero ahora mírenlo tirado en el piso sin saber ni qué hacer, pero no criticando, no blasfemando, no echando condenas, no yéndose, sino tirado en el piso. Pero dice que en un momento preciso, la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde era un recordatorio diario de que la paga del pecado es muerte.
Era un recordatorio diario que los sacerdotes, que no estaban avergonzados, estaban ministrando en ese altar santo y llevando un cordero todas las tardes. Esa ofrenda diaria que se hacía a las 3 de la tarde. Y Esdras en ese momento justo, es el momento de confesión, en el momento de amargura, en el momento de reflexión del pueblo, porque se estaba llevando a cabo el sacrificio por ellos en el altar del templo. En ese lugar, en ese momento preciso, él se levanta. Y me encanta esto, miren, se levanta para arrodillarse. Él se levanta de estar sentado por la aflicción que lo consumía el pecado. Y se levanta, pero no se levanta para reaccionar según lo que había reflexionado. No se levanta para ir y hablar con todo el pueblo y citarlo y armar un programa, un método de cómo vamos a salir de esto. Se levanta para arrodillarse, para postrarse de una manera que es la manera de un indigno que está pidiendo algo que no merece ni ser recibido. Dice que se postra, se arrodilla y extiende sus manos y después dice, tengo tal confusión y vergüenza que no puedo ni levantar la cabeza. Esdras acostumbrado a levantar sus manos y mirar al cielo o mirar al templo en símbolo de ir a la presencia de Dios, tan claramente, tan transparentemente que voy y te busco con el rostro. Pero ahora era tal la indignidad que sentía por el pecado, que se levanta para arrodillarse. Que se levanta para arrodillarse. Y esto me hacía pensar algunas cosas que les quiero comentar. Qué interesante que se levanta de una amargura tal. ¿No? A veces estamos diciendo, hay gente con tanta amargura que no sabemos cómo salir de ahí. Este hombre tenía una amargura que le llegaba hasta los huesos. Y se levantó. Y se levantó no para hablar con gente, sino que se levantó para ir a hablar con Dios. Para orar y para postrarse indignamente ante Dios. ¿Pero qué quiero decir con esto? A ver si me puedo explicar. Me parece que el motivo del dolor es también la causa de por qué no queda postrado. El motivo del dolor es la causa del por qué tampoco queda postrado. ¿Qué fue lo que le causó tal impacto? El pecado del pueblo. Él amaba la honra de Dios. Él amaba al pueblo de Dios. Venía a establecer su ley. Amaba la obra de Dios. Y lo que estaba pasando por circunstancias tremendas, que tal amor está manifestado en la intensidad de su sentimiento de tristeza. Manifestado. Es que está totalmente libre de egoísmo y de la centralidad en él esa angustia. Esa angustia es por la honra de Dios. Esa angustia es por el temor de lo que Dios puede hacer a ese pueblo tan rebelde y tan pecador. Es una angustia santa. Y porque esa angustia puede ser suplida o puede recurrir a aquel que tiene la última palabra en su obra, en su honra, con su gente, él puede levantarse. Ustedes imagínense a alguien que está dolido por algo que le hicieron a él mismo, que se siente víctima, que se mete para adentro, que es solamente egocentrismo lo que le está doliendo. ¿Cómo hace para levantarse a orar? Los motivos son santos, los motivos son sanos, son genuinos. Por eso puede ir, recurrir y no ir a pedir perdón porque él es un egoísta, sino porque puede clamar a ese Dios que puede hacer algo con su obra. Un angustiado por el pecado del pueblo.
porque aquel que es su motivo es invencible, es misericordioso y siempre tiene la última palabra. Por ese motivo, porque Dios mismo es el motivo de su corazón, puede levantarse, puede levantarse. El problema no es mi egocentrismo, el problema es tu obra, el problema es tu honra. Y como la amo tanto, me destroza ver lo que está pasando. Pero como decía Pablo, estoy derribado, pero no destruido, porque tenemos ese tesoro en vaso de barro. Estoy derribado, pero no destruido. Cuando el corazón del creyente es Dios y es su obra, y es Cristo, puede estar derribado, pero no destruido, porque lo que Él representa, lo que Él tiene, es invencible, es indestructible, y a su vez es misericordioso. Y a su vez es la confianza que Él sabe que siempre tiene la última respuesta en todo. Pero cuando uno entra en un pozo de victimización, de valores, de egocentrismo, ¿cómo nos levantamos de esos lugares? Es difícil. Hay una genuinidad aún en el motivo del dolor de Esdras. Y por eso se levanta y por eso recurre al lugar sagrado. Y ahora llega postrado, de rodillas, pero no así, con la rodilla y así, sino como oran los musulmanes que se tiran todo para adelante y extienden sus manos, pero su cabeza para abajo, porque él habla de que no le cuesta levantar la cabeza. Literalmente se llama la cabeza de vergüenza, que es la cabeza agachada, porque no puedo ni levantarla ante este pecado tan obvio. Es como cuando, un ejemplo bueno, no era el de Pili, pero cualquiera de ustedes, que un padre te vio hacer algo y vos estabas ahí y te dice, ¿qué hiciste? Y agaché la cabeza, no te va a levantar para discutirle si te estaban viendo lo que hiciste. Es como que se agarraron infraganti, ¿no? ¿Cómo me paro? Es imposible. Agacho la cabeza, agacho la postura del cuerpo, es de una humillación tremenda, es de alguien que la postura indica una posición de ruego e intercesión de parte de alguien indigno de ser escuchado, y las manos son extendidas en señal de súplica. O sea, el momento oportuno, la postura correcta, una postura que estaba coherente con su corazón. Porque cuando dirige las primeras palabras dice confundido o confuso y avergonzado estoy. La confusión le viene por el impacto del mensaje terrible que les traen los principales. Queda aturdido, queda boleado. Pero después vemos que dice que está avergonzado. Está avergonzado, siente vergüenza. Y la vergüenza viene justamente cuando un padre descubre a un hijo y le da vergüenza lo que estaba haciendo. Y es cuando los ojos de Dios que están sobre todo ser humano, este hombre se da cuenta que todo pecado está absolutamente como la luz del día ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, y descubierto semejante pecado y ante su presencia lo que siente es una profunda vergüenza. La vergüenza es lo primero que sintió el hombre cuando pecó en su santidad. La vergüenza es lo que a veces se quiere ocultar porque nos da vergüenza, pero acá, ante tal conciencia de la presencia de Dios en esa oración, lo que siente es vergüenza porque está todo expuesto. ¿Cómo me paro ante esto? No me animo ni a levantar mi rostro para orar. Extiendo mis manos a ver si tenés algo para darme. Pero mi cuerpo y mi corazón está absolutamente quebrado, avergonzado y confundido. Así que en esta búsqueda, lo primero que podemos ver es la condición abrumadora que lo lleva a Esdras esta oración.
Así que él puede entender la magnitud del pecado, él puede entender la conmoción y la identificación como pueblo. Estos temas son preciosos. Cada punto estaría para hablar un rato largo, pero la conmoción que le creó esto es lo que estamos hablando. Se presenta ante Dios en una postura tremenda y con una confesión de sí mismo tremenda. No sé cómo presentarme. Acá estoy. Ahora, él comprendía la magnitud del pecado. Fíjense en el versículo 6. Dice que las iniquidades y los delitos, dice que se han multiplicado y han crecido hasta el cielo. Es como que la magnitud del pecado ha inundado de tal manera que quedamos todos bajo esa inundación, ese gran diluvio de pecado. El pecado ha llegado hasta un lugar, hasta una magnitud, hasta un grado que nos metió a todos debajo. Quedamos todos ahogándonos en este pecado. Él comprendía la magnitud del pecado, por eso tal conmoción, tal absorto, tal vergüenza. Pero era absolutamente real para él. Pero lo más ejemplar, virtuoso en Esdras, no es solamente todas estas cosas, sino que él, siendo inocente, se expuso a la ira de Dios y se identificó con el pueblo. Dice, nuestras iniquidades y nuestros delitos y nuestros padres y nosotros estamos acá y nosotros hemos pecado. Lean todo el versículo 9, todo el capítulo 9. Él se incluye en la confesión. Él se expone al juicio de Dios siendo inocente. Él podría haber dicho, Señor, mirá a los pobrecitos. Mirá, pobre estos muchachos que vengo a traer la santidad y mirá cómo están. No los mates, te pido, intercedo por ellos para que no los mates. No, él ora como pueblo de Dios. Él ora como representante de un pueblo. Y le dice a Dios, nosotros hemos hecho esto. Nosotros hicimos iniquidades, nosotros hicimos pecado. No es el primer líder del pueblo que interviene así. Nosotros lo vemos a Moisés después de un pecado y dice, si no los perdonas, ráeme de este libro, del libro que tú tienes. No, Moisés, no te voy a raer de este libro, quédate tranquilo. Cada uno va a tener que pagar, pero no te toco. Pero estuvo dispuesto, se expuso por el pueblo. A que Dios diga, bueno, está bien, te saco del libro y lo saco. Pero Dios no lo sacó del libro. Al contrario, después lo vemos con Jesús allá en el monte. No lo sacó del libro. Vemos a otro que se identificó también con un juicio que estaba haciendo Dios por haber hecho el censo. Y David dice, ¿por qué a las ovejas? Hámelo a mí si yo cometí esto. Bueno, David hasta acá llegamos, listo. No toco más. Gente que se interpuso entre el juicio de Dios y el pueblo. Gente que representó al pueblo ante Dios. Y gente que se sintió como que era parte de ese pueblo que estaba orando. Y un inocente que se hacía responsable de los pecados. Uno que se avergonzaba por la vergüenza ajena que los demás no se avergonzaban. Él estaba haciendo el sacrificio en el sacrificio de la tarde se levanta a orar. Y en el sacrificio de la tarde estaban los sacerdotes y levitas haciendo el sacrificio en el templo y no habían dejado su pecado todavía. Ni se avergonzaban por lo que hacían. La religión les sirvió de fachada para obedecer lo que no les molestaba. Hacer un culto, pero donde tocas mi vida y mis sentimientos, no, ahí no te obedezco. Esdras se identificó. Y cuando vemos más adelante, hay uno que se identificó con nuestros pecados. Y dijo, son míos. Yo lo voy a llevar por ellos, por mi pueblo. Yo voy a interceder por mi pueblo, Juan 17. Yo voy a orar por ellos.
Y yo me voy a identificar de tal manera que voy a llevar sus pecados sobre mí. Y lo que me llama la atención de este que se identificó con nuestros pecados es que a Esdras, después vamos a ver si lo escuchó o no, pero no lo mató. A Moisés no le hizo nada, a David no le hizo nada, pero a este te identificás con los pecados del pueblo, te mato. Porque ese es el juicio que merecen los pecados del pueblo. Así que casi un anticipo de aquel que intercede y se identifica. Qué extraordinario, porque a veces nosotros lo que hacemos en lugar de interceder, identificarnos con el pecado, lo que hacemos es condenar o acusar, y eso separa en lugar de identificarse con el otro. Si nos da tristeza el pecado, generalmente nos vamos a identificar para orar e interceder. Y después hay cosas que se perdieron. Se perdió la magnitud del pecado en nosotros. No sabemos bien qué es pecado y qué no es pecado. Esdras lo tenía muy claro. Y tal fue su dolor. Se perdió la magnitud también del Dios que oramos. A veces hacemos oraciones a Dios como si estuviésemos hablando en una cancha de fútbol o en un restaurante. Esdras sabe con quién está hablando. Por eso la posición, por eso semejante confesión, por eso semejante oración. No puede menos que desnudar su corazón ante Dios. Y otra cosa hemos perdido, la magnitud o la identidad de cuerpo. Cuando a alguien el cuerpo, a algún miembro le pasa algo, todo el cuerpo se duele. Y muchos de nosotros lo hemos perdido, esta noción. Esdras no perdió la noción de pueblo. Él se podría haber separado y decir, ellos son los que pecan. Yo no, yo soy inocente, más vengo con una santidad bárbara. Y él se identificó de tal manera que si Dios decidía juzgarlo, él caía con ellos. Porque al final, después vamos a ver cómo termina la oración. No sé qué decirte, Señor. Haz lo que te venga, que creas que está bien. Es tremendo. Tal identificación hacía que un inocente se exponga al juicio de Dios. Y el inocente de los inocentes, el Cordero sin mancha, se expuso y sufrió la ira de Dios por nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver qué ejemplo tomamos hacia el pecado de los demás. ¿Es alguien del pueblo o el pueblo mismo que está pecando? Está yendo para cualquier lado, tiene otras prioridades, tiene otro corazón, tiene un montón de cosas. ¿Qué te causa? ¿Qué nos causa? ¿Y qué hacemos? ¿Lo murmuramos, lo comentamos, lo charlamos, lo criticamos? ¿O nos causa tal dolor que el único lugar que puede hacer algo es el cielo? En primer lugar. Es triste verse en estos espejos, pero son los espejos de la palabra. No solamente la condición abrumadora en medio de esta búsqueda de oración a Dios, sino que Esdras hace un recuerdo de la causa de los dolores del pueblo en toda la historia. Fíjense lo que dice el versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Fíjense, vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes, de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubren nuestro rostro de vergüenza, como hoy día. El pecado no es algo nuevo en el pueblo de Israel. Esdras lo que nos está diciendo, y le está recordando, o está diciendo, hemos olvidado nuestra historia. Por eso también estamos en esta situación. Pero también principalmente lo que está recordando es que siempre
siempre, siempre, la primera causa de todas las desgracias de Israel fue el pecado. No fueron los errores políticos, los errores económicos, el poderío persa, el poderío babilónico, no fue eso. No fue un desierto, no fue un Jordán, no fue un mar, no fue un Egipto, no fueron ninguna cosas externas. La causa primera de todos sus desastres fueron el pecado. Dice, desde los días de nuestros padres hasta este día. O sea, desde Abraham hasta este día, ¿sí? Después del cautiverio. Hemos vivido en gran pecado. Miren qué confesión. Y por nuestras iniquidades, la causa primera, nosotros, el pueblo, nuestros reyes y nuestros sacerdotes han sido entregados en manos de reyes. Dios ha entregado, como dice el libro de Daniel capítulo 1, Dios ha entregado, los reyes no nos han conquistado, sino que hemos sido entregados, que es otra cosa, en manos de los reyes de las tierras. ¿A qué? A espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza como hasta hoy día. Miren esto. Llega la espada a Israel y la espada en Israel mata. La espada en Israel causa temor, causa terror, causa violencia. Aquellos que han zafado de la espada se los han llevado cautivos como animales a la esclavitud, sacado de su tierra prometida a tierra de ídolos. Para hacerle esto le han saqueado sus casas, le han saqueado su templo, han sufrido el robo y el saqueo de aquellos que los conquistaron. ¿Y cómo se iban caminando? ¿Cómo iban al cautiverio? Los rostros llenos de vergüenza, de dolor, avergonzados porque aquellos que estaban para hacer luz a las naciones terminan siendo la escoria del mundo. ¿Y saben qué? Lo que más terrible es esto, que la historia no les fue suficiente para aprender. Dice, en la última frase dice, que cubre nuestro rostro como hoy día. O sea, hoy también estamos llenos de vergüenza. La historia, no aprendimos nada de la historia. Otra vez estábamos viendo un poco la historia de Pablo Escobar y en la introducción dice el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirlo, algo así. Bueno, estos tipos conocían la historia, pero no aprendieron nada de la historia. No entendieron que la causa esencial de todos sus desastres fue el pecado. Y hoy estaban pecando otra vez en gran manera. Por eso otra vez hoy estaban llenos de vergüenza. Menospreciaron su historia. Pero no solo menosprecian su historia, sino hay un desprecio a su misericordia. Miren el versículo 8 y 9. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Este pueblo despreció la misericordia, menospreció la misericordia. Este pueblo dice, ahora por un breve tiempo. ¿Cuándo fue ese breve tiempo? Desde el llamado de Ciro, hace 80 años atrás. Es un breve tiempo para toda la historia. Hace 80 años atrás nos empezó a llamar del cautiverio para ser un remanente libre y para darnos refugio en su santuario. Esas promesas
en medio de los juicios de Dios, que un remanente, que un pedazo de pueblo que iba a sobrevivir a esos juicios. Era lo que se está refiriendo Esdras a un remanente de ese pueblo que iba a quedar libre y que Dios le había dado un refugio. Después de castigarlos por el pecado, ahora los empezaba a sacar. Ahora le empezaba a dar un refugio, que aún en medio de todos los reyes nunca los desamparó. Y que su misericordia fue la que inclinó el corazón de Ciro, el de Cambises, el de Darío, el de Asuero con Ester, el de Artajerjes con Esdras y con Nehemías, el de Ciro con Jesúa. Él era el que estaba inclinando a los reyes para que vuelvan a construir el templo y para darle un lugar de protección en Judá y en Jerusalén. ¡Cuánta misericordia despreciada! Despreciaron, olvidaron su historia, pero también olvidaron la misericordia, una misericordia que les debería llevar en gracia a vivir gozosamente para Él. Fueron rescatados del cautiverio, fueron liberados de todos los peligros, fueron llevados a su presencia y ahora podían vivir al lado de Dios. Estábamos cantando. Ojalá pudieran tener ese corazón de vivir un día en la casa de Dios en lugar de 1000 fuera de Él. Ese pueblo despreció las misericordias, o sea, no les enseñó ni el castigo ni las misericordias. Pueblo rebelde y contradictor. Entonces llega Esdras y dice en la primera parte del 10, pero ahora, ¿qué diremos, Dios nuestro? Después de esto, ¿qué te puedo decir? Me encantaría pedirte un montón de cosas, pero no me animo a pedirte nada. ¿Qué te puedo decir? Me encantaría clamar, me encantaría, pero lo que... Estamos al descubierto, completamente, de que lo único que merecemos es tu juicio. No podemos venir a reclamar ningún derecho ante ti. No podemos ni reclamar los pactos. Nada. Nos castigaste por nuestro pecado, nos empezaste a sacar por tu misericordia y ahora nuestra vida se olvida de la misericordia, del cautiverio y vuelve al pecado. Y al pecado neurálgico, a contaminarse con las abominaciones de las naciones, para mezclarse, para perder la identidad, para perder el propósito, para desvirtuar el linaje santo. Es un desastre. ¿Qué diremos a esto, Señor? ¿Qué puedo decirte? Avergonzado absolutamente por el pecado y la ingratitud, no sabe qué decir. Como si lo hallaran infraganti. No tiene excusa, no tiene argumento, no tiene base para exigir nada. ¿Qué podemos decir después de habernos dado honores tan altos y hemos abusado de ellos tan groseramente? ¿Qué puedo decirte? Ahora, todo esto no era un invento de Esdras. El mandamiento era clarísimo. Versículo 11. Nosotros hemos dejado tu mandamiento, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis, para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de las que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la deis por heredad a vuestros hijos para siempre. Era clarísimo el mandato. Era clarísimo. Están en una infidelidad permanente, constante, hacia un mandato absolutamente claro y neurálgico. Por eso dice, ¿qué esperamos? ¿Qué quieres que diga? No te puedo decir nada. Ahora Esdras va a sacar una conclusión lógica y bíblica. Y repasa tanto la historia como la misericordia. Dice así,
Mas, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, oh Dios, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. O sea, le está diciendo, todo nos ha sobrevenido anteriormente a causa de nuestros pecados, eso lo sabemos. Y no nos castigaste conforme a los pecados, sino que nos permitiste tener un remanente como este. Repasa tanto el pasado como la misericordia. Entonces ahora llega a dos preguntas y dice, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones? La respuesta a semejante argumentación que trae, ¿cuál diría? ¡No, jamás! ¿Y saben cuál es la respuesta? Sí. Es totalmente incoherente, ¿no? Tanta misericordia, tanta historia, tanta gracia, tanta bondad, tantos honores, tanta paciencia, que del pueblo debería haber aprendido. ¿Cómo va a volver al pecado después de semejante castigo que ha sufrido por el pecado? Y ahora semejante misericordia que ha recibido para salir. Que ahora tiene un refugio en Judá y en Jerusalén. Y que ahora tiene un lugar de adoración donde la presencia de Dios iba a volver. ¿Cómo un pueblo se olvida tan rápido? ¿Cómo no va a estar confuso? No entiendo esto, tan tarado. Y la respuesta debería ser no, y es sí. Entonces la segunda pregunta dice, ¿no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Esa sería, ante semejante provocación, tu misericordia sé que tiene un límite. Y tu juicio nos borraría del mapa. ¿Y sabes qué? Tendrías razón. ¿No te indignarías con semejante abuso que estamos haciendo de tu misericordia? ¿No te indignarías con semejante abuso que estamos haciendo de las bendiciones que nos has dado? ¿No te indignarías? ¿De que volvamos a repetir los pecados pasados sabiendo las consecuencias que siempre han tenido? ¿No te indignarías? Obvio que sí. Y si te indignás y cada vez tu juicio, no queda nada. Entonces, al último, entrega toda decisión. Ni le pide nada. Entrega toda decisión a Dios. Oh Jehová, Dios de Israel, miren cómo le dice, tú eres justo. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, llenos aquí, delante de ti en nuestros pecados. Tú que ves todas las cosas, y tus ojos llegan a los lugares más escondidos y acá está todo expuesto, acá estamos con nuestros pecados delante tuyo. Dice, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Estamos ante ti, pero no es posible entrar en tu presencia por semejante pecado. Y acá estamos. Y no le pidió nada. Solamente acá estamos. Entregado a lo que Dios decida. Si iba a actuar en misericordia o si iba a juzgar. Pero su corazón lo derramó absolutamente y dependió absolutamente de lo que Dios determinara. Es entregarse con todo ese pecado a la presencia de Dios y decir, haz lo que quieras. ¿Qué puedo decir de esto? Nada, está todo dicho. Hay mucho para aprender en Esdras, pero si algo me quedó dando vueltas, es que ese pueblo experimentó la bondad, la misericordia de Dios al sacarlos de un cautiverio, al volverlos a identificar, a llevarlos a construir un lugar santo, un lugar santísimo,
Debía traer libertad absoluta porque venían con las leyes para implantarlas. La bondad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios se había manifestado de una manera absoluta. Y la pregunta, esperen que, mira, justo la había notado, pero... Y la pregunta era, con tanta bondad evidenciada, ¿cómo puede derivar en tanta rebeldía? Eso era lo que Edgar no entendía. Con tanta misericordia evidenciada, con tanta historia de tratamiento clarísimo, con mandamientos absolutamente claros, con tanta bondad y paciencia de Dios, ¿cómo esta acción de Dios de misericordia, amor, bondad hacia estos hombres derivaba en semejante rebeldía y desobediencia? Entonces me ponía a pensar, ¿cuál fue el acto quizás más bondadoso? ¿Cuál fue la muestra de justicia y de amor y de misericordia más grande de la historia de toda la humanidad que ha hecho Dios? Fue la cruz. Entonces me ponía a pensar, y lo que no entiendo en mi vida, lo que por ahí como iglesia tenemos que pensar en cómo tanto amor evidenciado en la cruz a veces deriva en tanta rebeldía. ¿Qué podemos decir? ¿Se indignará? ¿Cómo esa semejante manifestación de su santidad y de su amor no nos genera otra cosa? Podríamos pensar, Israel, ¿cómo no? Y nosotros, con la cruz, una manifestación muchísimo, a la enésima potencia mayor, una identidad con nuestros pecados que Él muere para quitar, no para que todas las tardes tenía que sacrificarse un cordero y orar. No. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y se identificó con nosotros para reconciliarnos con Dios Padre, para acercarnos a Dios. Semejante acto de bondad debería de derivar en gente agradecida, en gente consagrada a su voluntad, en gente obediente que cante alegre al Señor en su corazón porque lo ha rescatado y lo ha hecho un santo para Él. ¿Cómo esas vidas no van a derivar en otra cosa? Cuando vienen del cautiverio y se acuerdan de las drogas, y se acuerdan de la vida pasada, y se acuerdan del vacío que tenían, ¿cómo no te acordás de tu pasado? ¿Cómo no te acordás de la misericordia? ¿Y por qué deriva tantas veces en nuestra rebeldía tan constante? Para pensar mucho. Pero bueno, estamos expectantes. ¿Qué hará Dios con el pueblo? Porque Edra le entregó toda la decisión a Dios. Hasta ahí llegó. Y había una frase que la copié de un hombre que me encantó y se la voy a leer cuando la encuentre. Dice: solo puede presentarse indefenso y echarse sobre su misericordia. No hay excusa ni pide. No hay autojustificación, defensa. Tú que ves todo, aquí estamos. Y escuchen esto: el silencio se hace elocuente y nuestros íntimos sentimientos se convierten en intercesión. Hay un silencio. Hay un silencio. Y parece, se lo voy a anticipar un cachito, y parece que fue suficiente para que Dios tenga otra misericordia. Me hace poner piel de gallina, porque yo sé los pecados que cometo diariamente. Y voy y confieso y
experimente también ese perdón todos los días. No sé cómo no se cansa de nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Examinemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra iglesia. Y que seamos una iglesia agradecida por tal bondad manifestada. Y no seamos olvidadizos. Decía nuestro hermano, mucho para pensar. Se puede escuchar el mensaje de esta noche. Y remarco solamente una cosa de cómo el Señor Jesucristo se identificó con nuestros pecados, ¿no? Cómo el Señor Jesucristo se hizo cargo de nuestras maldades, de mi pecado, aunque la consecuencia fue la ira de Dios iba a caer sobre él. La muerte, ¿verdad? Iba a pagar con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Podríamos decir que murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida, ¿verdad? Él nos da esa posibilidad. Así que, bueno, agradecemos a Dios por lo que hemos escuchado. Entonces pasa por la actitud ante el pecado, ¿no? A algunos le daba igual, otros eran indiferentes, insensibles. Que en nuestro caso no sea así. A que podamos dolernos, que podamos tener vergüenza y presentarnos, como decía el hermano, diariamente ante Dios, porque cada día, ¿verdad?, pecamos. Cada uno sabe, pero que no nos dé igual, a que podamos ir al Señor y encontrar ese perdón y esa gracia abundante. Bueno, oramos y recuerden estar orando por la salud de David, la salud de Graciela también, la madre de Víctor, y de Sole también. Vamos a seguir apoyándola en oración. Oramos y quedamos despedidos. Padre, gracias, Señor. Nuevamente has hablado, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder corresponderte en obediencia. Ayúdanos a poder reconocer, Señor, nuestro pecado y darle la gravedad, Señor, darle la seriedad, Señor, que tiene, como tú, la actitud que tú tienes hacia el pecado, Señor, que sea también la nuestra. Ayúdanos a tener, Señor, ese corazón que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a poder ser sensibles, Señor, que podamos reconocer, que podamos examinarnos, Señor, porque hay maldad en nuestros corazones. Señor, como dice tu palabra, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíanos, Señor, en el camino eterno. Nos ponemos en tus manos, no tenemos nada para decir, Señor, como termina este pasaje, este mensaje que hemos escuchado, y quedamos, Señor, en tus manos, nos abandonamos, Señor, delante de ti, y que se haga todo conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia y conforme a tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias.